Pensamiento del día, domingo 8 de diciembre. Ser madres y padres de todos. Hagámonos este propósito. Me comportaré con todos los prójimos con los que me encuentre o por los cuales trabaje como si fuera su madre. La madre recibe siempre, ayuda siempre, espera siempre, cubre todo. Una madre le perdona cualquier cosa a su hijo, aunque fuera un delincuente, un terrorista. El amor de una madre es en efecto muy parecido a la caridad de Cristo de la que habla Pablo. Si tenemos el corazón de una madre o si, mejor dicho, nos proponemos tener el corazón de la madre por excelencia, María, estaremos dispuestos a amar a los demás en cualquier circunstancia. Amaremos a todos y no solo a los miembros de nuestra iglesia, sino también a los de las otras. No solo a los cristianos, sino también a los musulmanes, a los budistas, a los hindúes, etc. También a los hombres de buena voluntad, también a cada hombre que habita en la tierra, porque la maternidad de María es universal, como fue universal la redención. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.